Clase 23. Continuamos con el capítulo 8. Como introducción, tenemos que saber que cuando una persona va a decir una bendición antes de hacer una acción, una mitzvah o comer un alimento, una de las cosas que la persona se debe cuidar es de no hacer interrupción entre la bendición y la acción. Cuando hablamos de interrupción nos referimos incluso a guardar silencio. Tampoco la persona lo debería hacer en primera instancia. Cuanto y más que hablar no lo debería hacer. Ahora, en caso que la persona interrumpió, entonces va a depender si la persona interrumpió quedándose en silencio. Entonces en segunda instancia no perdió la bendición y puede hacer la acción con esa bendición que había dicho al principio. Si la persona habló entre la bendición y la acción, entonces en este caso va a depender si la persona habló relacionado a la mitzvah o a la comida que está por hacer. Entonces en este caso tampoco perdió la bendición. Pero si la persona habló sobre otra cosa que no tiene nada que ver, incluso que dijo una sola palabra, perdió la bendición. Y en ese caso la persona tiene que volver a repetir la bendición antes de hacer la acción o comer el alimento. Por lo tanto, es importante que la persona se cuide de no llegar a esto, siendo que va a decir una bendición, puede llegar a decir una bendición en vano. Ahora, todo esto es entre la bendición y la acción. Si la persona dijo la bendición y ya hizo la acción, entonces aparentemente ya después no habría problema, siendo que la bendición ya recayó. Como nosotros sabemos que si la persona agarra y se lava las manos y se amostilas geminares sobre el pan, la persona seguro después puede hablar, como nosotros sabemos día a día, que así lo hacemos. Después va a seguir comiendo. Sí, nosotros decimos que la bendición que dijo al principio recayó sobre el pan y también sobre lo que va a seguir comiendo. Si es así, debería ser también que en el tema mitzvot, si la persona viene y dice una bendición y hace una mitzvah y quiere tiene intención de seguir haciendo esa mitzvah otra vez y otra vez, aparentemente la bendición que dijo al principio sirve para el resto de las mitzvot que va a cumplir. Viene aquí el Shulchan Aruch en la ley 12 y nos dice que aquella persona que se quiere poner muchas ropas que están obligadas de tzitzit y que tienen los flecos, él quiere cumplir muchas, quiere ponerse varios tzitziot, dice el Shulchan Aruch, si él se los puso todos sin interrumpir y él tiene intención de ponérselos todos, la bendición que dijo al principio le sirve para todos. Pero si él interrumpió entre uno y otro, o no tiene intención de ponérselos todos, en ese caso la persona tiene que volver a repetir la bendición cuando se va a poner la segunda ropa o la tercera y así sucesivamente. Nos dice el Mishnah Berurah qué quiere decir que interrumpió. O sea, un caso nos dice que entre un tzitzit y otro tzitzit se quedó mucho tiempo, de tal forma que la persona se desconcentró totalmente de la bendición que dijo al principio sobre el primero. Por lo tanto, la persona tiene que decir también bendición sobre el segundo y el tercero, etc. Otra cosa nos dice el Mishnah Berurah, que si la persona habló entre un tzitzit y otro tzitzit, si habló sobre cosas relacionadas a la mitzvah, entonces seguro que no tiene que, en este caso, volver a repetir la bendición. Pero si la persona habló sobre temas que no están relacionados, entonces en ese caso, dice el Mishnah Berurah, que hay discusión entre los comentaristas. La opinión del Shulchan Aruch es que la persona debería volver a decir bendición sobre la segunda ropa, siendo que habló entre una ropa y otra ropa. Hay otros comentaristas que dicen que no. Y la pregunta nuestra es, según la opinión del Shulchan Aruch, ¿cómo puede ser? Nosotros encontramos el tema de las bendiciones antes de la comida, que incluso que la persona habló una vez que ya empezó a comer, puede seguir comiendo y utiliza la bendición que dijo al principio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nos explican los comentaristas que la diferencia es que en la comida todo se considera una misma comida. Siendo que todo se considera una comida, entonces la bendición recae sobre todo. Pero acá, que cada ropa y ropa es una mitzvah por separada, entonces en este caso, si la persona habla, incluso que sea, como dijimos, una sola palabra, entonces eso separa y hace una interrupción entre una mitzvah y otra y la bendición ya no puede recaer. Nos sigue diciendo el Mishnah Berurah que si la persona tenía delante de él unas ropas
y todas esas ropas están obligadas de tzitzit, viene la persona y dice una bendición sobre una de ellas. Aparentemente, como encontramos en las leyes de comida, que si la persona dijo una verdad sobre una manzana y tiene delante de él otras manzanas, entonces se considera que sobre todas las manzanas recae la bendición de Borei Peret. Entonces aquí también aparentemente igual, pero dice el Mishobra, se entiende del Shulchan Aruch aparentemente no así. Se entiende que incluso que lo tengo delante mío, si no tiene intención de sacar a toda esa ropa con la bendición que dije al principio, tengo que a decir bendición. Y la pregunta es ¿por qué? Nos dice el Mishobra que a la fuerza hay que decir que aquí es diferente. En el tema de la comida, la persona come una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas. Pero acá estamos hablando de un caso específico que lo normal de él es poner una sola ropa que está obligada a tzitzit. Por lo tanto, es como si no tuvo intención, incluso que está delante de él, es como si no tiene intención. Por lo tanto, en ese caso tendría que decir también sobre los otros bendiciones. Otra cosa nos dice el Shulchan Aruch aquí, en la ley 13, que aquella persona que se viste, se pone el tzitzit, que normalmente ponemos debajo de la ropa, y dijo bendición, después la persona va a la sinagoga y se quiere poner el talit. En ese caso dice el Shulchan Aruch que la persona tiene que volver a repetir bendición sobre el talit, siendo que la persona caminó de la casa a la sinagoga. El caminar hace interrupción, entonces la bendición que dijo al principio no le sirve para el talit que se quiere poner ahorita en la sinagoga. Ahora hay que saber que el tema de que el caminar hace interrupción, no todo el mundo está de acuerdo. Hay comentaristas que discuten que el caminar no hace interrupción, pero incluso ellos dicen que el hecho de cambiar de recinto también hace interrupción, como lo encontramos en la ley de bendiciones antes de la comida, que si la persona dice una bendición sobre una comida, en ciertos casos, y la persona cambió de recinto, se fue a otro lugar, la persona en varios casos tiene que volver a decir la bendición para poder seguir comiendo. Entonces dice esos comentaristas que aquí también lo mismo, siendo que la persona cambió de recinto de un lugar a otro, la persona tiene que también decir bendición sobre el talit. También nos trae el Mishobra que el Hayei Adam también discute sobre ese punto. Según él, ni el caminar ni el cambiar de recinto me obliga a decir otra vez bendición. Hay que saber que ya dijimos que de por sí lo más adecuado es únicamente ponerse el tzitzit debajo de la ropa sin la bendición, y cuando se va a poner el talit en la sinagoga poner intención también liberar el tzitzit, siendo que si la persona dice sobre el tzitzit y después dice sobre el talit, hay veces que la persona puede entrar en bendición que no es necesaria. Y también otros detalles que trae aquí Mishobra que no es adecuado, siendo que a veces la persona duerme con el tzitzit debajo de la ropa durante la noche, que en ese caso no hay que decir bendición sobre él en la mañana, o a veces no tiene la medida adecuada. Por eso la costumbre es, como ya lo hemos dicho, se pone el tzitzit sin bendición y después se pone el talit diciendo la bendición. Nos dice el Mishobra que si la persona se puso el tzitzit o el talit y no lo revisó, como ya habíamos dicho en las clases pasadas que hay que revisarlo antes para poder decir la bendición sabiendo que está todo perfecto, no lo revisó y se encontró que no servía, que está malo, está pasul, está dañado, no sirve. ¿Qué tiene que hacer la persona? Cambiárselo. Cuando una vez que la persona se lo cambia, dice Mishobra que en ese caso hay que volver a decir bendición, siendo que cuando dijo por primera vez no tenía intención también sobre esa ropa porque él ni siquiera sabía. Entonces seguro que en ese caso la persona debería de decir bendición por la segunda ropa, el segundo tzitzit que se va a poner. Beatzlajá.